Como gerentes, enfrentamos los mismos retos que hace 30 años. La diferencia, que el contexto ya no es el mismo. Los invitamos a descubrir juntos las tendencias de hoy y lo que hemos aprendido de nuestras experiencias. Yo soy Dani. Yo soy Eduardo y esto es Gerencia en Sintonía. Bueno, buenas tardes. Estamos en el episodio número 14 de nuestro podcast Gerencia en Sintonía y aquí parece que se van multiplicando los perritos cada vez que tenemos un programa. Pero bueno, nada, hoy vamos a hablar de un tema que nos generó un montón de debate, como de por dónde le entramos, qué interesante. De hecho, estuvimos hablando del tema casi una hora y esperamos sintetizarlo hoy en 15 minutos. Así es. Ojalá. Así es. Vamos a hablar del tema de brechas tecnológicas. Y todo este tema surge porque desde totalmente el privilegio dimos un taller sobre el manejo de redes sociales para uso profesional, o sea, de una forma u otra queríamos como que la gente empezara a utilizar Facebook, WhatsApp, Instagram desde un punto de vista más profesional para vender, y en el taller nos dimos cuenta que hay gente que ni siquiera tiene redes sociales. Para nosotros fue como, ¿cómo la gente no tiene redes sociales? Y de en cierta forma empezamos como a indagar o hacer ese recuerdo de, bueno, qué otros casos nos hemos presentado, y nos dimos cuenta que en otros casos hay personas que no tienen ninguna herramienta de inteligencia artificial, que lo vimos en el episodio de inteligencia artificial, que no tienen asistentes digitales. Yo pensaba que todo el mundo le hablaba a Siri y Alexa, y no. Que no tienen correo electrónico, en casos que, bueno, tú estabas O más que cerca lo tenían de eso, y lo abandonaron. y que de repente dicen, no me acuerdo qué correo tenía, o de repente nos da un correo de yahoo.com y uno dice, ¿todavía existe Yahoo? Y también otros casos en personas que no están afiliadas a ninguna red de entretenimiento, es decir, no pagan Netflix, no pagan Spotify, no pagan. Entonces, dentro de todo ese contexto, llegamos a la conclusión y empezamos a indagar con que somos una burbuja. Así es. Para ponerles un ejemplo, en Costa Rica, donde estamos nosotros, para el 2018 solo el 18% de la población tenía Spotify, y de ese 18% solo el 5% lo pagaba. O sea, nadie. Yo. Yo no pago Spotify. Entonces, bueno, ¿qué factores crees que influyen en esa brecha tecnológica? Lo primero es la formación en ambientes no tecnológicos. Es decir, si yo en la familia o en la escuela no tengo el acceso, no utilizo plataformas tecnológicas, tengo una cultura de trabajo muy físico, análogo, y por consiguiente no utilizo plataformas, no utilizo tecnologías. Pero segundo también es el tema del nivel económico. Si esto tiene un costo adicional que la familia tiene que invertir en tecnología, en aparatos, etcétera, en costos de suscripción, y si tu nivel económico no te da, pues tiendes a favorecer otras alternativas de consumo frente al consumo tecnológico. Y que al final también, perdón que te interrumpa ahí, o paremos ahí, como la economía influye mucho el nivel socioeconómico. Claro. O sea, al final, en un colegio privado te exigen tener una computadora personal. ¿Cuánto cuesta tener una computadora personal? No es lo mismo una computadora desktop que una laptop. O sea, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuántas personas a hoy tienen telefonía prepago y no postpago, y qué hay que tener para tener una telefonía postpago para poder tener datos ilimitados, por ejemplo? Entonces, el nivel socioeconómico... Es que los colegios públicos, por ejemplo, su nivel de acceso a tecnología es muy, muy primitivo. Es decir, claro, tienes pocos megas, entonces por consiguiente una población muy grande te consume esa tecnología, esa conexión muy rápidamente, y te pone un problema de lentitud que al final te provoca no usar la tecnología. Total. Ese es un tema importante. Pero además de eso, las posibilidades o las necesidades de tener acceso a tecnología. Total. Si yo estoy trabajando en un ambiente en el cual el tema tecnológico no me rinde mayor beneficio, ¿para qué uso tecnología? Claro. O sea, prefiero usar mis horas de trabajo las estoy dedicando a una producción en el trabajo que no requiere tecnologías digitales. O sea que el tema de la brecha no solamente es entre los que más consumen o menos consumen, sino también en que hay niveles de oficio, niveles de profesiones cuyo uso de tecnología es menor. Y que hablábamos también de que todos estos factores no son excluyentes entre sí. O sea, es decir, no el hecho de nivel socioeconómico bajo tiene que ver con si te interesa o no la tecnología. No, puedes tener un nivel socioeconómico bajo, pero tienes acceso a tecnología, por A, B, por C. Puedes, por ejemplo, ser de una generación, porque hablábamos también que las generaciones influyen dentro de eso de la tecnología. Pueden ver nuestro episodio anterior sobre
cómo estamos conectando todas las generaciones ahora en el ámbito laboral, no es excluyente. Tú eres una persona súper tecnológica, no tiene que ver con tu generación. Claro. Y el tema del tener necesidad o no, yo creo que eso es clave también. Yo me muevo a un ambiente profesional y ahorita estoy en mi ambiente personal, estoy llevando una maestría y hay personas que trabajan conmigo, que estudian conmigo, que no tienen redes sociales, que no les interesa tener redes sociales. Entonces, también tiene que ver con qué tanto interés o qué tan abierto estés a involucrarte o no con la tecnología, ¿no? Y trajimos como algunas anécdotas también de cosas que nos han pasado, ¿no? Sí, no, por ejemplo, el uso del fax en trámites administrativos en el gobierno, ¿no? Total. Yo usé el fax, pero hay gente de estas generaciones que ni siquiera sabe qué es un fax. O sea, hay un tema real, pero se usa en trámites Sí, administrativos y lo piden, ¿no? y lo piden, Tiene que tener un fax para notificación. es correcto. Pero también hay clientes que no tienen redes sociales. Sí, y a mí me pasa muchísimo en el mundo en el que yo trabajo en publicidad, y me ha pasado encontrarme con clientes que no entienden qué recomendaciones le estamos diciendo de a dónde publicar o no su publicidad, porque no tienen redes sociales. Entonces, O no le ven el interés. exacto, entonces ni a nivel personal ni a nivel profesional. Entonces, también ahí hay una brecha en comunicación, porque yo le digo, no sé, vamos a impactar los usuarios de Facebook y es como, no entiendo ni papa lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo la red social. También por otro lado, de acceso a datos en servicios públicos, ¿no? Es Asumimos que la gente complicadísimo. tiene en los teléfonos, tiene datos, y en realidad no. Hay gente que tiene prepago o que depende de conectarse a una red de Wi-Fi para tener información. Entonces, otra cosa o otra anécdota también que hemos vivido en algún momento es, no, yo te acabo de mandar la ubicación por WhatsApp. Nunca lo recibí porque yo no tengo WhatsApp pegado. Si no estoy en un Wi-Fi, no lo puedo ver, ¿no? Sí, pero también sucede que en empresas se utiliza el correo electrónico de la empresa para enviar información, para enviar avisos importantes. Y hay gente que por su labor cotidiana no usa el correo electrónico de manera que pueda recibir esa información de manera inmediata. Entonces también es que el que emite el mensaje está suponiendo que la gente está toda conectada permanentemente y no es cierto. Y más con el uso del correo que no es tan inmediato como otras redes. Total. Entonces, el uso del correo ha sucedido muchas veces que ya te envíen los mensajes o los avisos y los avisos simplemente la gente no los vio porque estaba en otra cosa, ¿no? Total, entonces creo que al final como que la reflexión que traemos hoy, y es más como traerla a la mesa, y ya vamos a hablar un poco de por qué es tan importante saber eso, es no todo el mundo está en el mismo nivel tecnológico. Eso no está bien ni está mal, es lo que es. Y uno, de alguna forma, tiene que sensibilizarse con qué tan cercano a la información está. Entonces, ¿por qué crees que es importante saber todo esto? Porque si no, no logramos comunicarnos asertivamente. O Totalmente. sea, el tema de la comunicación es fundamental, que entre receptor y el emisor haya una compatibilidad para poder recibir y para poder actuar en forma conjunta. Totalmente. Entonces, una visión importante es que hay que entender las brechas que hay para poder, por un lado, disminuirlas, es decir, acercarnos más todos, pero por otro lado también para que aprendamos a comunicar de forma eficiente. Total, entonces creo nada, uno, y los enumeramos un poco para ponerle orden, es facilitadores y gestores. Al final, no todo nuestro entorno tiene el mismo conocimiento y uso de la tecnología, y en nosotros está acercar esa brecha, que también esa es otra cosa, no es ni suponer o hacer que la gente sea tecnológica mañana, ni pasarnos al lado al análogo, ¿no? Entonces es como cómo vamos lidiando entre esa brecha y cómo yo puedo implementar un proyecto o una idea tomando en cuenta esa diferencia. O sea, es decir, cómo yo le doy pie a un proyecto sabiendo que dentro de mi entorno y dentro de las personas que van a estar alrededor del proyecto existen brechas tecnológicas. Sí, pero además, cómo comunicarnos por los canales correctos. Total. Que creo que como líderes y en eso en general es cómo nos comunicamos, ¿no? O sea, cómo sabemos cómo llegarles. Ese ejemplo que pusiste me parece muy válido y de hecho lo conversamos, y es de una planta de producción. En una planta de producción, si Recursos Humanos manda un correo electrónico para avisar sobre todas las actividades y la persona de planta no está dentro de sus funciones ver una computadora, ¿cómo pretendemos que tengan esa información? Entonces, como líderes de cualquier proyecto,
cómo le comunico a mi gente, ¿no? O sea, cómo me cercioro de que la información llegue correctamente al otro lado, ¿no? Y siempre cuando hablamos en comunicación, yo trato siempre de reforzar el hecho de no es lo que dice, sino lo que el otro entendió, ¿no? Entonces, si yo no me aseguro que esté llegando el mensaje, o sea, ¿cómo me aseguro que llegue el mensaje? Pues también entendiendo por qué canal lo voy a comunicar, ¿no? Es correcto. Y a No, veces y correo, ponerse en los zapatos del otro. totalmente. O sea, en qué momento esa comunicación el otro la va a leer, o la va a entender, o la va a interpretar, o la va a ver. Sí. Ese tema también es importante, porque sucede muchas veces que uno cree que la situación de uno es la situación del conjunto, y no es verdad. Sí. Generalmente todos vivimos en una burbuja, que es la burbuja cotidiana. Sí. Y por consiguiente, si uno quiere comunicarse más allá de la burbuja, tiene que entender que la gente vive en otras burbujas. Y entonces nuestra burbuja no es la que define, es el conjunto de las burbujas la que define. Y por consiguiente, esa lógica de comunicación es vital para poder hacer una comunicación eficiente que llegue y que comunique y que tenga la capacidad de recibir los mensajes que la gente tiene a partir de esa comunicación que uno emite. Total. Y creo que llevándolo a nuestro oficio, un poco hacernos la pregunta a nosotros mismos, o sea, ¿cómo mi entorno maneja la tecnología? Igual que yo, más que yo, porque también es otra cosa, o menos que yo. Y a partir de ahí hacer planes de cómo me comunico con ellos. Porque también esa es otra cosa. Yo, por ejemplo, yo soy millennial y yo veo a la generación siguiente y son muchísimo más tecnológicos que yo. Entonces, no es solamente el pensar, como decías ahorita, de que yo tengo la verdad absoluta o de que yo marco la pauta de dónde está, de aquí para allá es que está la brecha. No, no, no. Es más bien es decir, cómo me ubico yo en los que saben más, en los que saben menos, en los que saben igual, entender que los equipos son diversos y eso enriquece las relaciones. Y a partir de esa situación, ¿cuál es la mejor manera de comunicar? Y un punto importante es que entender las brechas no significa desplazar a unos por otros. Es cómo hacemos que esas brechas, por un lado, disminuyan, y disminuyan es que nos acerquemos, o sea, que cada uno ceda en sus lógicas de comunicación, y por otro lado, que va a seguir existiendo la brecha. Siempre. O sea, no es un tema de que vamos a transformarnos, ese es un proceso muy lento, ese es un proceso que lleva generaciones, y por otro lado es un tema que en el fondo es la sociedad la que dicta la pauta, no es uno personalmente quien dicta la pauta de eso. Totalmente, en la diversidad está la riqueza. Así es. Y con eso les dejamos la reflexión. Es correcto. De analicen muy bien en qué momento están ustedes en su uso de la tecnología, cómo están sus equipos y a partir de ahí qué herramientas o qué estrategias generan para poder socializar mejor. Es correcto. Entonces estamos a la orden siempre en YouTube, en Spotify, nos pueden buscar en Instagram. Y ahora en LinkedIn también. Y en LinkedIn ahora. Y como siempre, compartan este contenido. Yo creo que así nos invitan también a nosotros y nos retan a qué otros temas podemos hablar, qué otras cosas podemos conversar en este espacio y enriquecernos juntos también con la información que compartimos. Un gusto. Muchísimas gracias.